Guerrera, conecta con tu fuerza interior. No hay temor más grande que perder a una hija. ¿Cómo vives después de ello? ¿De dónde sacas fuerza? ¡Bienvenidas, guerreras! Este espacio que está hecho para mujeres como tú, que todos los días se levantan y hacen cosas extraordinarias. Así es, y hoy tenemos una historia realmente desgarradora en la que Alexa nos va a platicar cómo logró conectar con su fuerza interior después de haber perdido a una hija. Si Alexa pierde a su hija, se cataloga como desaparición. A los 30 años pierdes a tu hija y a partir de ahí empieza un calvario para ti, un calvario de búsqueda, y pues queremos que nos cuentes cómo es esta historia. La historia de hoy. Una guerrera enfrentando y conquistando sus batallas. Antes que todo, gracias. Y sí, en efecto, mi hija Viridiana, en ese momento tenía 30 años. Y ella estaba pasando por un proceso también de una pérdida, porque pues había terminado su relación de muchos años con el que fue su novio y luego su pareja. Ella cayó en una situación de profunda tristeza por esa ruptura, ¿no? Ella, pasado un tiempo, decide vivir conmigo. Yo estaba dentro de un matrimonio con 2 hijos, hermanos de ella. Sin embargo, bueno, Viri, hija de un primer matrimonio. En aquel entonces yo tenía 17 años, pero bueno, ya es otra historia que posteriormente platicaremos. Seguro. Oye, Alexa, y cuéntame, en ese momento, ¿cómo era Viri? Bueno, ella estaba pasando por un momento de tristeza, digamos, por esta separación, pero entiendo que ella era feliz, siempre trabajaba, era una chica pues normal, como vive uno a los 30 años. Sí, Viri se caracterizó por ser una niña alegre. Yo me acuerdo cuando nació, mi madre decía, es que esa niña está, no sé cómo le hicieron, pero está preciosa, pero me refiero mucho más en el tema ella como persona, como ser humano, una calidad de persona bonita. Y bueno, era una niña alegre, una niña que le gustaba divertirse, una niña que era el centro de atención porque era pues muy vaciada, ¿no? Yo reía mucho con ella. La cercanía con ella era muy, muy fuerte. Y entonces, cuéntame, o sea, vivían, digo, a pesar de esta separación y que ella estaba pasando por esto difícil, llévanos al día que desaparece. Pues ella, sumergida en esta depresión, su fuga era el trabajo y los amigos. Ella tenía un círculo de amistades desde antes de esta situación. Este círculo de amistades se amplió, en donde obviamente se integraron otros nuevos amigos que ella no conocía. Y ahí hubo una personaje que era chofer de uno de esos amigos. ¿Cómo me entero que este hombre se hace una idea, una historia en la cabeza con mi hija? Pues porque las mismas amigas lo mencionaron, ¿no? Uh-huh. Entonces ella, esa fuga de estar con los amigos y el trabajo, pues era su obsesión, fue su fuga, fue la puerta en la que ella encontró como la salida, ¿no? Yo no estaba de acuerdo, sin embargo, en su momento yo respeté el que ella sí lo canalizara. Pues ya era una adulta, o sea... Sí, 30 años. Creo que 30 años, pues... Sí, para ti siempre tu niña. Sí. Sí. De hecho, pues el vínculo que yo tenía con mi hija pues era muy, muy fuerte. Yo fui mamá joven y ella jovencita, pues era una niña con niña, ¿no? Entonces yo aún así, siendo ella una chica de 30 años, yo la veía frágil, la veía... Y toda en esa situación, pues aún más, ¿no? Yo la quise como proteger y pues bueno, la solté en ese momento. Sin embargo, yo perdí de vista que la depresión te lleva a otras cosas más fuertes. Y ella estaba sumergida en la depresión, ella ya tenía anorexia. Ella ya no comía, ella era era flaquita, súper, súper flaquita. O sea, yo la veía y
y salía del baño y eran los huesitos. Entonces esa depresión la llevó a sumergirse precisamente a tanto dolor. Sin embargo, ¿en qué momento se dio todo esto? En un momento en el que ella sale del trabajo, la suben a un carro y pues la golpean con un bat. ¿Cómo se de todo esto? Porque pues en mi desesperación, en mi búsqueda, hubo videos de las autoridades. Tú te das cuenta de que algo está raro porque ella siempre salía de trabajar y llegaba a su casa, siempre te hablaba, eran muy cercanas y siempre estaban en contacto, y tú empiezas a sospechar que algo no está bien porque justo sale de trabajar y no la localizas, ¿no? No la encuentras. Sí, es correcto. El tema es que pasaban las horas y ella salía del trabajo y me hablaba y me decía, mami, me voy con tal amiga, 2 amigas de ella, súper pegadas. Me voy con, sí, ¿vas a estar bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Comiste? Sí. Y no habló, y no habló, y no habló, y no habló, y no habló. Y se perdió la comunicación. Ya no hubo más comunicación. Eso pasa día 1, pasa día 2. Así es. Y hasta el tercer día vas a... Sí, yo de hecho al día siguiente fui. Ok. A las autoridades. Sí. Y me dijeron que no se podía hacer nada porque no se consideraba nada, o sea, un delito. Quizás podían, digo, las historias que siempre dicen, quizás se fue con el novio, quizás se fue... Es como muy repetitivo decirles a las autoridades la situación, ¿no? Esperé los 3 días que marcaba la ley y fui. Y levanté una ficha por secuestro, dado el tema de los videos. Eso, tú te das cuenta que se la llevan a la fuerza y que la suben a un auto, ¿por qué razón? ¿Cómo supiste de...? Por un video que hubo en un domicilio. Ah, ok. En un domicilio, bueno, donde ella la subieron al carro. Ese, porque fue prácticamente fuera de trabajo. Saliendo de su trabajo. Así es. Y alguien de los vecinos tiene una cámara a la calle o algo así, y ahí es donde te das cuenta de que alguien la sube a la fuerza a un auto. Sí, justamente yo fui al trabajo. Entonces, para investigar. Exacto. Ven las cámaras de la oficina y no había nada. Pero sí en la esquina había. Y ahí sí se pidieron. Esos fueron los videos que a mí no me dieron porque las personas de ahí pues no querían involucrarse, ¿no? Entendible, pero yo sí los vi junto con otra persona. Y bueno, yo fui a la fiscalía, les mencioné, me hicieron la ficha con todos los datos y entonces empezó a publicar. Las amigas, las amistades empezaron a publicarlo. Empezaron a tratar de hacer ellos una labor. Se pasó por redes, pasó por televisión y justamente en ese proceso pues hubo alguien que se conectó. Digo, las redes benditas tienen una función importante para una cosa, pero también me queda claro que cuando es para algo bien, son formidables. Y en este caso, dado mi experiencia, pues bueno, fue para bien, porque de no haber sido por esa chica que se atrevió a buscar y encontrar las redes sociales y encontrarla a ella a través de uno y otra persona, fue como yo pude dar con una evidencia, no con mi hija, con una evidencia. A ver, cuéntanos de esta niña. Ella se da cuenta por lo que se publica en redes sociales que ella conoce algo de la historia de Viridiana. Ella da con esta situación porque justamente fuera de su domicilio dejaron el carro donde se subieron a mi hija. Un carro que estaba lleno de sangre. Yo no me explicaba cuando vi todo eso, lo que lo impactó a esta chica de 19 años, buscar con desesperación. Entonces ella en ese momento supo que era el nombre de mi hija, la buscó como Viri, y mi hija en su momento estaba como Viri Rivas. ¿Cómo dio? Porque pues su cara, o sea, su cara fue lo que ayudó. Si mi hija hubiera tenido otra imagen,
no se da. O sea, hilando todo, así requería ser. Si no, no hubiéramos dado con ella. Porque aparecen muchas viris. Uh-huh. Pues esta niña, después de varias horas de haber presenciado lo de ese carro, donde se llevaron a mi hija, donde ella sí la tuvo cerca. ¿Qué vio? Ella, ¿qué te narra que vio? Ella escuchaba gritos que venían de un carro, porque este fulano se le paró el carro, yo creo, en algún momento, y lo iba empujando, pero ella le llama la atención que él iba sin playera y con mucha sangre. El carro era blanco con vidrios polarizados y se estaciona, empieza lo que dice esta chica, empieza él a hacer llamadas, pero ella escuchaba golpes en el carro, o sea, golpes, porque fue afuera de su casa y ella en la ventana, detrás de la cortina. Llega la mamá, que es enfermera, y también escucha. Llama a las autoridades, pero tardan mucho. Entonces, estando en la ventana, mi hija pateó la puerta tan fuerte que cae. Ellas no sabían qué hacer. Salieron y la ayudaron. Ella estaba inconsciente. Aún y con lo que ella luchó y cómo se encontraba, ella estaba consciente de alguna manera, como para hablar, como para decir su nombre. ¿En qué momento lo dijo? No lo sé, porque este fulano se acercaba y lo único que ella hacía era como hacerse chiquita, encogerse por el miedo. Claro. Recapitulando todo esto, bueno, pues obviamente se llega a la conclusión de que la someten de tal manera que pues ella no podía hablar, porque él se le acercaba y le decía: solamente recuerda que yo soy tu única familia. Y ella, yo tengo ese video. Es como, solamente lo he podido ver una sola vez. O sea, la niña que te contacta, la chava que te contacta, lo grabó. Lo filma. Graba. A él no lo alcanza a grabar de la cara, pero porque no se dejaba. Pero esta chica se enfoca a grabarla a ella nada más, a Viri. Ahí es cuando la mamá la ayuda y le dice insistentemente que le diga su nombre. Pero este hombre intervenía constantemente. Entonces ella dice su nombre nada más una vez: Viri Rivas. Así fue como ella la encontró en las redes sociales. Y empezó a mandar a diferentes Facebook. Empezó a mandar mensajes hasta que alguien le contestó. Y ese alguien la conocía, no era su amigo, pero la conocía. Y él fue el que contacta a mi hermana y le comparte que alguien se comunicó, que sí conocíamos a Viri, y él le dijo: sí la conozco, su familia la está buscando. Mi hermana pues me habló toda atemorizada y me comparte la información. Yo voy a las autoridades, no hacen nada, y yo me dedico a buscarlo. Esa misma noche fue la noche más larga que yo pude haber tenido, porque yo me arriesgué, porque no me importó. Yo dejaba dormir a mis hijos y yo me iba a buscar. Y lo busqué. Le encontré el carro. Encontré ese carro lleno de sangre y con cosas de mi hija, sus cosméticos botados por donde quiera. Lo más chistoso es que, no lo más chistoso, lo más triste, lo más trágico es que las autoridades ni se llevaron el carro, que no hicieron una investigación. Entiendo que hoy las mismas autoridades tienen miedo. No entran a ciertos lugares donde están catalogados como foco rojo. Pero tú das con el auto, pero también al conocer este video y que dicen ellas que llamaron a las autoridades, y creo que tengo entendido que también una ambulancia. Sí. ¿Qué sucede ahí? Fíjate que llegan las autoridades, 2 patrullas, piden el apoyo de una ambulancia y alguien requería irse con ella cuando la suben a la ambulancia. Este tipo no quería que se la llevaran. Ya vienen por nosotros, pero se la suben. Y obviamente le pedían, el de la ambulancia le pedía, el paramédico le pedía a la señora que alguien fuera con ella, ¿no?
Y finalmente, pues usted, que es su familiar, que dice, súbase, ¿no? La idea, y los mismos paramédicos lo que querían era tomar datos y tener asentado todo. Pero bueno, se la llevan a un hospital. Sin él, se va sola. No, él se va. Ah, sí se va. Él se sube. Él se sube con ella. Se sube a la ambulancia con sí. ella. Uh-huh. Se toman los datos. Esa misma familia es la que me comparte los datos de la ambulancia. Yo no sabía dónde se la habían llevado. Yo tuve que buscar el número de la ambulancia, ir a donde estaba la ambulancia, donde estuvieron los patrulleros. O sea, todo fue un desastre porque no había un dato, ni siquiera de los patrulleros, de qué había pasado. Cuando ese sí era su responsabilidad, tomar parte, dar información de lo que había acontecido ahí, ¿no? Sobre todo si había sangre. El carro estaba bañado en sangre, las puertas, las ventanas por dentro, no se alcanzaba a apreciar porque los vidrios eran polarizados, pero adentro estaba bañado. O sea, yo tengo fotos, tengo video, todo lo mostré y no fue suficiente. ¿Cómo di con la ambulancia? Porque yo misma, con los datos que me dio la señora, fui a donde están las ambulancias. Fui al sector donde pertenecen esas patrullas. No se metieron porque ya era el Estado de México. Era Aragón y Estado de México. 2 calles los separaba. Yo requería hacer todo ese trámite de levantar el acta y toda investigación en la Ciudad de México y en el Estado de México. Los dos. Total que pude dar con la ambulancia. Me dijeron a qué hospital se la llevaron. Yo fui al hospital. La cámara del gobierno sí muestra el video donde entra la ambulancia. Se ven las placas, todo. Está el registro de ella cuando ingresó. Pero lo peor es que ya ella entra y cuando te reciben a un paciente, pues hay un registro. Uh-huh. No había nada. Mi hija ya no estuvo. Ese mismo día la sacaron. ¿Cómo es que dieron pie a que se llevaran a una chica que iba golpeada, maltratada, sangrando? No hubo nada. Nada. O sea, yo no sé de dónde era tanta sangre, si era de la cabeza, si lo único que sé es por la enfermera, la señora que la atendió, la mamá de esta chica, que ella estaba bañada de sangre en la cabeza, en el cuello, en el brazo. Ese es el único antecedente que tengo. Del hospital no tuve nada. La cámara en donde es la salida estaba apagada, estaba descompuesta, no hay evidencia. Si tu esperanza era encontrarla ahí, ¿no? Ya tenías una pista clarísima de que podía estar en un hospital, logras encontrar ambulancia, llegas al hospital y no encuentras registros. Ahí se pierde un poco la esperanza. Ya, ahí se perdió todo. Entonces empieza un peregrinar buscando yo por todos lados, a la par con la fiscalía donde yo iba, y no tiene nada usted, no, usted tampoco. O sea, era nuevamente empezar de cero. Yo empecé a buscar con lo que ellos tenían. Tú vas al hospital donde, bueno, siguiendo todas estas pistas y todo, como a los 15 días me habías comentado, después de que desapareció Viri. ¿Es correcto? Sí. Sí, y ahí es en donde me comparten que yo les llevo las placas del carro, les llevo todo. Y empiezan a rastrear. Y entonces se dan cuenta de que el domicilio es en Ecatepec, en zona roja, un foco rojo le llaman a lugares en donde, pues para la policía son de investigación. Pero, es decir, ese domicilio tiene ficha roja por gente que se dedica a la desaparición, a la tratante de blancas y a la venta de estupefacientes. Entonces me decían que no me metiera ahí.
yo lo que hice fue ir por mucho tiempo en donde estaba el carro, que estuvo ahí como 3 días. Las autoridades no se lo llevaron. Y yo, esperanzada que si yo estaba ahí, iban a ir por ese carro y yo podía llamarle a una patrulla. O sea, me hice todo un cuento de acción y realmente no lo hubo. Y de acción porque las autoridades me querían intervenir. O sea, no era un tema en el que yo tuviera que arriesgarme tanto. Sin embargo, lo hice porque yo quería a mi hija. Esa era mi esperanza, recuperar a mi hija. Yo literal era todos los días, era como si esa leyenda de La Llorona era un cuento, para mí se volvió realidad porque yo misma lo viví en carne propia. Era querer salir todas las noches gritando por mi hija. Y siempre estaba ese freno también, ¿no? Obviamente, mis hijos. Eran mis hijos. Alexa. Ay, sí, lo que nos platicas de verdad no tenemos Vamos a ni darnos, palabras. Sí, vamos a darnos un respiro. Sí. Un respiro. Sí, un respiro y regresamos. Guerrera, conecta con tu fuerza interior. Alexa, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Está muy fuerte. Sé que no ha concluido. Queremos continuarla en un siguiente episodio. Te lo agradecemos mucho. Agradecemos a las guerreras que se conectaron el día de hoy y sabemos que esta historia pues va a ser fuerte para muchas y otras tantas tristemente se van a identificar. Gracias a ustedes por este espacio. La verdad que qué importancia tiene que alguien más escuche una historia de alguien más para hacer inspiración. Sí, así es. Muchas gracias, Alexa. Guerreras, Gracias nos a vemos ustedes. en el siguiente episodio. Esta es una producción de Genio.Group.